hicieron una de la oferta que ya está interna. Voy a pararme con eso, para ponerle en contexto. Miren, licenciada Marisela, tenemos tres enfoques, ¿sí? Tres enfoques. El primer enfoque fue, le pedí a ellos, ¿verdad?, para que mirásemos pues esa parte que no tenemos. Ellos lo tenían como tercer equipo, pero les dije mejor lo vamos a meter como segundo para que el otro equipo, ¿verdad?, que es el de lo que tenemos y que se puede implementar acá. Ahorita el abordaje va de en qué estamos fallando nosotros como docentes, y todos, ¿sí? Todos, que estamos fallando y qué mejora tendría que iniciar. Así que ahorita me van a cuestionar ustedes, porque la planta docente es mi responsabilidad. Permítame, antes de que inicie, abogado, ese proyecto usted no me lo había comentado a mí, ni tampoco yo se lo sugerí, ¿verdad? O si me lo comentó y me lo dijo así de forma verbal, olvídelo, que me acuerdo. Entonces, pero, ¿a qué quiero llegar con esto? A que yo ando bajo el mismo parámetro. ¿Por qué? Los docentes que tenemos no son perfectos y me voy a anticipar para que no me den tan duro ahí. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Sabe qué hice yo? Este periodo agarré una clase de honor en ética profesional con administración y desarrollo empresarial. Y les dije, usted ya tiene un código de ética, pero yo quiero que ustedes formulen un código de ética a partir de los pilares que ustedes han aprendido en el aula de clase y sobre todo en el área docente. Díganme ustedes qué es lo que ustedes han observado a través de ese código de ética que no se debe hacer en las aulas de clase. Entonces, ahorita me sorprende porque usted anda en las mismas áreas de lo que yo andaba investigando. Porque uno de los objetivos de nosotros jóvenes es la mejora continua. Y la mejora continua no se va a dar si alguien a nosotros no nos hace ver qué estamos haciendo mal. Perfectos no son los alumnos, perfectos no es la planta docente, pero sí, juntos podemos construir un aprendizaje mejor, que es lo que nosotros queremos. Y ponderar, ¿verdad?, o levantar un poco más lo que es el nombre de nuestra institución, USEN. Ese es el objetivo de hacer trabajos como este. Y me alegra que hayamos coincidido porque vamos a tener dos ángulos para la reunión de docentes, ¿verdad? ¿Qué aspectos mejorar para qué? No tener satisfecho al que está afuera, sino a usted que ya forma parte de la familia USEN. Muy buenos días, honorables licenciados presentes y compañeros de clase. Para nosotros como grupo es un honor estar aquí frente a ustedes para plantear los resultados de nuestra investigación que busca explicar con rigor académico los resultados planteados de un trabajo muy amplio, de muchos días, de muchos desvelos, de muchas desigualdades entre equipo, pero al final pues ya estamos aquí en nuestra etapa final, muy felices de poder, como decía usted, compartir, no para criticar, sino para que se implementen mejoras en las deficiencias que hay en la universidad. La investigación, como lo planteaba el licenciado, se estructura en tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión pedagógica, o sea, de los licenciados. La dimensión tecnológica, cómo usan las herramientas digitales para la implementación de la clase. Y la última que planteamos es la dimensión motivacional. ¿Cuál es la empatía del docente en base a los alumnos? O sea, hay tres, ¿verdad? Tres hipótesis de tres dimensiones. La primera dimensión es la pedagógica. ¿La pedagógica? Sí, la dimensión pedagógica, la dimensión tecnológica y la dimensión motivacional. Cada una de ellas busca comprender, como les decía, las metodologías aplicadas por los docentes, el manejo y uso de las herramientas digitales y también la motivación al estudiante. Y es importante explicar que cada una de ellas convergen y se unen en una sola. Esto pues para facilitar y para mejorar sobre todo la calidad educativa. Este espacio no se limita solamente a presentar hallazgos o conclusiones. Lo que buscamos realmente con esto es identificar los retos y oportunidades que la educación enfrenta día a día, porque actualmente estamos viviendo en un mundo de un escenario crecientemente digitalizado, que la tecnología la tenemos a nuestro par y es importante saber
nuestra investigación parte de una premisa muy importante. La tecnología no es un fin, es un medio que nos ayuda a mejorar día tras día si le sabemos dar un muy buen uso. Los dejo con mi compañera Débora, que nos va a dar una clase para bajar los nervios. Bueno, hoy no hablamos de educación, sino que vamos a hablar de una transformación. La tecnología es una llave y la innovación son las llaves que abren las puertas hacia un aprendizaje también dinámica y para mejorar el futuro. Ahora nuestra compañera Roxy nos hablará un poco sobre el propósito del estudio, nos va a dar una breve contextualización sobre toda la investigación y también el diseño del estudio que implementamos. Bueno, muy buenos días. Estimada audiencia, el propósito de esta investigación es analizar la integración estratégica de la pedagogía, la competencia digital del docente y la motivación del estudiante que interactúa con el entorno digital. Nuestro objetivo central es identificar de qué manera la innovación tecnológica acompaña de una retroalimentación afectiva y un aprendizaje dinámico. Se convierten en pilares fundamentales para el fortalecimiento académico. Nuestra contextualización es que actualmente nos enfrentamos a un reto crítico. La brecha entre usar la tecnología de forma meramente operativa, como subir un archivo o enviar un mensaje, y aprovechar su verdadero potencial pedagógico para transformar el aprendizaje. No basta para tener un acceso a herramientas digitales. Se requiere estandarizar y elevar las competencias del cuerpo docente mediante una formación continua que responda a las exigencias actuales académicas. Para respaldar este estudio, trabajamos con una muestra de 130 estudiantes universitarios nativos de los sede y la entrada Copán. Evaluamos la percepción estudiantil en tres dimensiones clave: la dimensión pedagógica, la tecnológica y la socioemocional, lo que nos permitió obtener una visión holística de la mediación pedagógica digital. Un estudiante se motiva cuando siente que la herramienta digital le facilita aprender, no cuando siente que la herramienta digital le está obstaculizando su aprendizaje. A continuación, nuestra compañera Natalie nos hablará un poco acerca de los aspectos generales que abordamos en nuestra encuesta. Bueno, muy buenos días. Como podemos observar, está el perfil de nuestra sexo. Como podemos observar, las mujeres, las encuestas se dio un total de 63.8%, y que se hacía un total de 83, el total de mujeres que llenaron la encuesta. Y también está la de hombres, 36.2%, con un total de 47 en total. Bueno, lo que no es algo de extrañar, porque según estuve viendo que a nivel ya global aquí en Honduras ha sido importante la cantidad de mujeres que buscan llevar a cabo su nivel académico cada vez más alto y cada vez la de los hombres disminuye más. También tenemos perfil de muestra, de la muestra municipio de residencia. ¿En qué municipio de Copán residen actualmente? La mayoría de los que les aplicamos la encuesta, ya hacer que estamos ubicados aquí, es donde contamos con 41.5% en la entrada bancaria, o sea, ya que el centro aquí de la entrada es donde más alumnos tenemos, ¿verdad? Pero también es impactante el imán que tiene usted para atraer alumnos de diferentes otros lugares. Por ejemplo, Atahualpa, que está con un 10.8%, Florida un 9.2%, El Paraíso 9.2%, La Jigua 7.7%, San Nicolás 7.7%, Quimistán 7.7% y Manuelizo con un 6.2%, lo que es algo de examinar. ¿Por qué? Al ver que tenemos varios de los alumnos
ya sea mujeres y hombres que se trasladan de diferentes otros lugares, lo cual esto afecta en el rendimiento académico. ¿Por qué? Muchos de estos jóvenes ya sea se levantan de mañana para poder agarrar su transporte, lo cual disminuye bastante al momento de estar en un aula, también disminuye bastante ya sea con un decaimiento de cansancio o lo que sea, pero también afecta. Están resultados y análisis. La percepción de los estudiantes de UCEN sobre competencias docentes organizados entre hipótesis de investigación. Como hipótesis 1 tenemos planteamiento, evaluar la percepción de docentes y estudiantes sobre el impacto de metodologías pedagógicas innovadoras, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, gamificación, uso de inteligencia artificial, etc. En la participación activa y el aprendizaje en el aula universitaria. Esta hipótesis que mi compañera la va a explicar, pero se trata un poco de cómo puede impactar la inteligencia artificial en cada uno de los jóvenes o al momento de poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos, en el aula invertida, gamificación, etc. Así que lo dejo con mi compañera que va a explicar un poco. A continuación, nuestra compañera Mija va a hablar un poco sobre las preguntas abordadas en la hipótesis 1. Buenos días, mi nombre es Vilma y estoy aquí para hablarles un poco sobre nuestro proyecto de investigación. Antes que todo, voy a darles unos datos. Quiero definir un concepto clave que aparecerá a lo largo de esta exposición. Quiero que tengamos claro un concepto que es el alma de esta investigación, el ADP, o aprendizaje basado en problemas. Esta es una metodología activa donde el docente deja de ser un simple conferencista y se convierte en un guía o en un facilitador. El estudiante aprende investigando, debatiendo y resolviendo casos reales en equipo, desarrollando pensamientos críticos y habilidades prácticas. Es precisamente esta metodología la que proponemos potenciar en nuestra investigación. Como pueden ver, tenemos la hipótesis 1 de frecuencias de metodologías activas y participación. Como observamos en el primer gráfico, el dato más alarmante y que da pie a toda nuestra investigación es de 35.4% de los estudiantes que perciben con clase magistral. Es decir, más de un tercio de aulas siguen funcionando con el docente hablando y el alumno solo copiando. En contraste, apenas el 10.8% reporta que sus docentes son siempre innovadores. Esto evidencia que aunque hay excepciones, la resistencia al cambio de una realidad latente. Y por aquí tenemos el otro gráfico que mide la participación estudiantil, que vemos el 36.2% de participación ocasionalmente. Luego el 28.5% de participación con frecuencia. Luego el 17.7% solo si preguntan, y luego el 22.2% de participo siempre, y luego el 5.4% de prefiero callar. Esto nos demuestra una recolección directa cuando la metodología es pasiva y rígida. Luego tenemos la segunda diapositiva de comprensión y pensamiento crítico. Aquí es donde encontramos la luz, la esperanza y la justificación de por qué vale la pena invertir en estas metodologías activas. Aquí preguntamos directamente: ¿sientes que estas dinámicas te ayudan a entender los temas más complicados de la carrera? Y como pueden ver, la respuesta fue contundente. Un impresionante 63.8% de los estudiantes aseguran que sí entienden bien los temas complejos cuando el docente utiliza dinámicas innovadoras. Entiendo a medias un 28.5%,
podría explicarlas y el 5% se me dificulta y el 4% no me confunde. Y por este otro lado tenemos, has notado una mejora en tu capacidad de análisis crítico y habilidades prácticas. Aquí tenemos un 46.2 de los estudiantes que reportan una mejora notable en su capacidad de análisis crítico y en sus habilidades prácticas gracias a estas metodologías. Y el 30.8% de mejora parcial y el 11.5% de mejora imperceptible y el 7.7% de sin cambio y el 3.8% de mejora máxima. Esto reporta una mejora parcial. Estamos hablando de que más del 75% de los estudiantes reconocen estas herramientas, los hacen mejor y ser más hábiles. Conclusión clara, la metodología activa sí funciona. El problema no es que los estudiantes, los alumnos, no quieran aprender. El problema es que los docentes no las aplican de manera sistemática. Luego tenemos la siguiente diapositiva de clases inolvidables. Para darle un toque humano y cualitativo a esta defensa, en esta diapositiva hicimos una pregunta que nos conecta con la experiencia real. Esta fue una pregunta abierta, ¿verdad? Esta de clases inolvidables es la última, pero es una pregunta abierta. O sea, no estaban las clases. Bueno, perdón, no me puedo esperar con esta pregunta. Clases o actividades inolvidables con metodología diferente. Ok, ustedes esa la dejaron abierta. Sí. Abierta totalmente, no la condicionaron. Contestaba ahí un gran párrafo ahí, contando toda una experiencia de lo que habían vivido en cierta clase. Excelente, me parece muy interesante eso. Sí, eso que sí. Y bueno, hasta aquí como podemos ver sociología con 32 menciones. Yo creo que esta clase como que la elegí más por el funcionador. porque por las actividades que él hace, sí, sobre los proyectos de donar ropa y todo eso. Bueno, y aquí tenemos historia de Honduras con 18, ciencias políticas con 12, derecho con 15, derecho de 10 con 12, psicología con 10 y matemáticas con 8. Ahora bien, se preguntarán ¿por qué matemáticas quedó con 8? Y por qué una materia fundamental quedó tan bajo. Aquí hay una razón. Primero, la naturaleza de la disciplina, la sociología, la historia y las ciencias políticas son ciencias sociales que por su esencia evitan el debate, la confrontación de ideas y a dar opinión sobre la realidad del país. En cambio, matemáticas es una ciencia exacta, abstracta y procedimental. El estudiante la asocia directamente con fórmulas, ecuaciones y respuestas que son correctas o a veces incorrectas, que sigue espacio con el yo siento o el yo opino. Segundo, el factor emocional. Perdón que le interrumpa, me llama la atención algo. O sea, derecho de la niñez, por ejemplo. Yo pienso que derecho de la niña lo escogen por el viaje, o sea, para que miren ustedes que es bien fundamental, algo tan que no rutinario, pues. Yo sé que en el viaje o sea, en la clase de derecho de la niñez han tenido creo que una confrontación emocional con esa realidad en los proyectos, o sea, para que quizás las demás clases sea cuestión de metodología, pero derecho de la niñez, eso que han ido ¿cómo se llama? Ahí. Y eso los ha marcado, porque mucho, yo he escuchado a varios que me dicen, mire, fuimos a derecho a la niñez, y eso a mí me marcó, o sea, ver niños, ¿verdad?, ahí, desprotegidos, y como que esa parte de la sensibilidad humana, para que miren ustedes que no es tanto Y qué bueno que salga la luz, ¿sabe por qué? Porque yo he dicho, ay, no, otra vez van para cenar ustedes, porque no he ido ni he acompañado el proyecto. Miren los alumnos de llama la atención. Y es una pregunta abierta, o sea, ahí es lo que ellos querían. Flores, habla ahí. Y bueno, el factor emocional y identidad de las clases inolvidables. Que mencionaron los estudiantes conectan con su identidad como hondureños, con la justicia social o con la mente humana. Son temas que generan empatía y pasión. Matemáticas
clases magistrales. Esta tradición del docente explicando y el estudiante solo copiando. Aún es más fuerte en matemáticas. Históricamente, enseñar mate ha sido un sinónimo de resolver ejercicios en series. Es muy raro que un estudiante diga qué clase más inolvidable. ¿Quién da matemática? Porque habría que plantear qué hace para ¿Quién dio esa clase para seguirle dando matemáticas? Bueno, si solo se limitó a repetir procedimientos mecánicos. Esto refuerza nuestra hipótesis central. La participación activa, el debate y la conexión con la realidad son lo que realmente dejan una huella en la memoria y en la formación profesional. Y bueno, luego tenemos esto que lleva el título exacto de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El 35.4% de los estudiantes perciben predominio de la clase magistral, sin metodologías activas. Lo que confirma que estamos lejos de una educación completamente innovadora. Más del 70% afirma que las dinámicas innovadoras les ayudan a comprender mejor los temas. Y estas les ayudan significativamente a comprender mejor los temas y hallarlos más complejos. Luego, conclusiones. Existe una transición pedagógica en curso. El 27.7% reporta un enfoque mixto y 21.5% predominio de prácticas activas. Aquí ya tienen un predominio de prácticas activas. No estamos en un cero, sino que hay un camino empezado. Luego el 46.2% reconoce una mejora notable en su pensamiento crítico gracias a estas metodologías innovadoras. Esto nos dice que la dirección es correcta y debemos acelerar el paso. Luego, recomendaciones: implementar programas de formación continua en ABP, gamificación y aula invertida para reducir la resistencia al cambio. O sea que una de las recomendaciones que surgen producto de las clases magistrales y producto de que más del 70% de los estudiantes cree que utilizar dinámicas innovadoras, o sea, debido a eso se debería implementar entonces, una es, ¿verdad? La ABP es basada en proyectos, ¿verdad? Actividades basadas en proyectos, gamificaciones de juegos, el aula invertida donde... Me extraña que no salga inglés uno ahí. Porque CESIA utiliza bastante gamificación en las planificaciones, lo he visto y lo he corroborado porque como le está dando clases a mi hijo en gamificación. Y más de 100, pero fueron 130 estudiantes los que fueron y no. Siguen en la segunda. Y bueno, y diseñar estrategias inclusivas y dinámicas colaborativas para activar al 23.1% de estudiantes con participación masiva. Aquí es invertir, sumando los que aquí es el 23.1% de estudiantes que hoy tienen una participación masiva, sumando los que caen siempre y los que participan siempre y cuando el docente les pregunta directamente. No podemos permitir que más de una quinta parte del aula se quede atrás. Y solamente mi compañero que son ustedes comenta. Ahora, como una breve recopilación de la hipótesis 1 que nuestra compañera nos hablaba sobre la dimensión pedagógica, hubo algo que me llamó mucho la atención, que decía que la excelencia docente se forma en base a 3 caminos. El primero es saber enseñar, la dimensión pedagógica. El segundo es saber cómo enseñar, qué herramientas se deben utilizar, la dimensión tecnológica. Y el tercero es saber cómo tocar al estudiante, saber dónde tiene que apretar para que el estudiante se motive por aprender más. A continuación, mi compañera Débora va a hablar un poco sobre la hipótesis 2, que nos habla de la dimensión tecnológica. Bueno, la hipótesis 2, el tratamiento es evaluar cómo elegir herramientas digitales por parte del docente que incluyen el uso de tecnologías educativas, la motivación del estudiante y su rendimiento académico.
materias el manejo de plataformas virtuales y herramientas digitales de tus docentes. Dice que el pésimo es de 3.01%, el deficiente es de 5.0%, el excelente es de 24.6%, el aceptable es de 36.9% y el bueno es de 40.0%. La segunda pregunta es los recursos digitales, videos, simuladores, foros y cómo te hacen sentir respecto a la materia. Me entusiasma muchísimo, es el 23.2%. Me entretienen un poco, el 36.2%, y mi motivación bastante es el 50.8%. Mi compañera Pilar. Bueno, en cuanto a los datos cuantitativos, observamos que creo que esta es una de las diapositivas que es de lo más importante, pues esto fue también parte de una pregunta abierta que planteamos a los estudiantes a los que aplicamos la encuesta, y nos dice, si pudieras exigir un cambio urgente respecto al uso de tecnología, ¿qué pedirías? Más teoría y menos teoría y más dinamismo. La tenemos con un 8%, el nivel más bajo. Creo que ningún estudiante quiere que la clase solamente sea teórica, quiere solo estar copiando. No sé quiénes fueron ese 8% que quieren seguir copiando, ¿verdad? Ejemplos y audiovisuales, Los un que 9%. mucho la tecnología, a lo que se les Los ingenieros del lo más, ¿cómo le digo? Sin el afán de ofender a nadie, ¿no? Las personas que ya son mayores de edad avanzada y que no le entienden mucho a la tecnología. Ellos es preferible una clase tradicional. Pero licenciada, que ¿se acuerda Marcos ayer platicando? Un estudiante que tiene 42 años, metido en el proyecto ayer de sociología. El hermano del doctor. Exactamente, el hermano del doctor dijo algo. Cuando yo miré que usted dijo, hay que hacer un collage, ¿cuándo en mi vida había escuchado esta palabra yo de collage? Y lo hice. O sea, el detalle es que hay alguien que se puede, no insertar a eso, ¿verdad? Pero logra hacerlo. O como los dos últimos que se matricularon en sociología, Kenia y Francis, ¿verdad? No conozco los alumnos, entonces ellos favoritan. No, ella, la abogada sí, ¿verdad? Ella fue la que le motivó, no, porque ella se iba, ellos dos se iban a matricular en San Pedro, en línea, y se pasaron presencial, y la verdad están encantados, y tienen esa dificultad. O sea, siempre existe que haya una persona que tenga, que quiere mejor estar copiando, pues, esa es la tendencia, incluyámoslo ahí. Ejemplos y audiovisuales, un 9%. Creo que esto se refiere más que todo a los videos que pueden ver para afianzar y para mejorar el conocimiento previo a la clase. Mejorar las plataformas, un 11%. Y creo que esto hace especial énfasis a que muchos de los alumnos a veces tenemos problemas tanto con PTA como con PBA, que se nos dificulta manejarlas un poco. El menos uso de IA, un 12%. ¿Por qué? Porque como decía el licenciado, bueno, en mi caso fue hasta en esta clase que yo aprendí a usar una IA correctamente, porque el licenciado nos decía algo que nos daba mucha gracia, que la IA son como las mujeres, si no les saben Está grabado. Si no les saben plantear bien las cosas, nunca nos va a entender o dar lo que queremos. Entonces, es esencial lo que él nos mencionaba, el uso del prompt. Por eso, a lo mejor a los estudiantes les cuesta trabajo
y especificar en qué es lo que quieren. Entonces, recomiéndeme la clase entonces de metodología. Sí, yo se la recomiendo. No, y entonces, y también sucede de que nos auxiliamos, no nos auxiliamos, utilizamos la guía desmedidamente. Ajá. Es Y una dependencia. una de las preguntas que tengo planteadas mentalmente, ojalá que no se me olvide porque por ponerme a comer ya no le escribí, pero yo les iba a preguntar a ustedes, ¿creen ustedes entonces que la guía sí ayuda o contribuye al aprendizaje? Porque yo escucho a los docentes allá abajo en la renegadera y dicen, es que ahora solo las tareas, todos quieren traer con inteligencia artificial. El detalle es cómo la utilicemos, porque realmente utilizamos chat GPT para enviarle, decirle que nos resuelva tal cosa, lo copiamos y lo pegamos. ¿Dónde está el problema? Eso precisamente, copiar y pegar. ¿Usted lo puede hacer? Puede hacerlo, pero ¿se tomó el tiempo para leerlo? No, ahí es el problema, donde vemos como una parte negativa a la IA. Pero a mí me gusta particularmente cómo lo hacen en metodología de investigación. Y ahí tengo una pregunta, ¿qué IA usaron para la presentación de diapositivas? Porque lógicamente yo la veo que fue generada a través de una inteligencia artificial. ¿Qué IA utilizaron para graficar datos estadísticos y así? Entonces, me gusta cómo puede relacionar la parte de los contenidos a la parte del aprendizaje significativo. Porque si en una clase ustedes van a aprender algo, es su metodología de investigación. Siempre ha sido pilar fundamental. Por eso algunos dicen que la metodología es pesada, sí, la teoría es fea, pero también depende de quién se la imparte. Bueno, siguientemente tenemos las clases más prácticas. La tenemos con un 19%. Creo que la mayoría preferimos, como lo mencionaba mi compañera, los casos ABP, aprendizaje basado en proyectos. Es cuando nosotros no solamente estamos como el 8% que votó ahí copiando y copiando, o que el licenciado esté hablando y tal vez algunos en el teléfono, otros durmiéndose porque es la clase de las 7 de la mañana, sino estar trabajando continuamente, estar despiertos, algo que nos motive a aprender más y más en las clases que llevamos. Y un 26% dijo que no tiene cambios que presentar. Están conformes en la Están zona de conformes. confort. Que un 76.9% de los estudiantes percibe un manejo aceptable o bueno de las plataformas digitales por parte de sus docentes. Otro 87% considera que los recursos digitales motivan y entretienen, aunque un 36.2% lo ve como determinante. En las conclusiones, que más del 79% reconoce que la habilidad tecnológica docente mejora la rapidez y utilidad de la retroalimentación. Los estudiantes valoran la tecnología como un medio de apoyo, no como un fin. Rechaza el uso excesivo de la guía. Las recomendaciones son que hay que implementar formación continua en competencias digitales, homogénea, la calidad del manejo tecnológico y fomentar las metodologías activas con recursos audiovisuales, evitando la dependencia excesiva de la inteligencia artificial. O sea que dentro de las recomendaciones miro dos, o sea que sí está de acuerdo que los docentes utilicen competencias digitales, no solo IA, ¿verdad? Y que tengan ese manejo, que esa sería una recomendación para la universidad para implementar una formación continua, pero también que no se vaya a volver una dependencia excesiva, sino, como usted lo mencionaba, pues, en la presentación, hacer un uso correcto, ¿verdad? Equilibrado, un balance. Pero quien tiene es el docente, ¿cómo lo maneja? ¿En qué momento debe de utilizarse, verdad? Eso. No se trata de digitalizar la clase, sino de rediseñar la experiencia de aprendizaje con las herramientas adecuadas. A continuación, vamos a continuar con lo que es la hipótesis 3, la que va a abordar mi
socioemocional. Esta hipótesis se planteó de la siguiente forma. Se trata de conocer la percepción de los estudiantes sobre cómo la capacitación docente en competencias socioemocionales e investigativas inciden en la calidad educativa y en su preparación profesional. Siguiente, por favor. En esta hipótesis se plantearon diferentes preguntas. Una de ellas es la que observamos allá. ¿Cómo describirías el clima emocional y la empatía de tus docentes en el día a día? Podemos observar que el 46.9% de los alumnos entrevistados dicen que es un buen clima de respeto y confianza. Un 25.4% dice que es un clima excelente y empático. O sea, miramos que en estos dos ya es la mayoría de estudiantes, más del 50-60%. Ya lo que es un clima tenso y cómodo es un 1.5% apenas. Son pocos los que están disgustos ya. Ahí están haciendo un buen trabajo. Otra pregunta que se planteó es: ¿tus docentes despiertan tu curiosidad científica y te motivan a investigar? El 55.4%, un poco más de la mitad de los alumnos entrevistados, dicen que los docentes los incentivan a investigar, los motivan. Y la verdad que los que están disconformes son una minoría, por así Yo decirlo. hubiera puesto ahí quiénes son los que no, para yo tener argumentos. Apenas un 2.3%. El problema es que pueden acusar después posteriormente. Sigamos, Lipsy, la siguiente. Otra de las preguntas que planteó es: gracias a la formación y actitudes de tus docentes, ¿qué tan preparado te sientes para el mundo laboral? Aquí tenemos, por así decirlo, un pequeño problema. Un 36.9% dice que está medianamente preparado. Igual otro 36.9% dice que está bien preparado. Pero apenas un 22.5% dice que está muy preparado. O sea, no estamos listos. Yo no me siento listo. Apenas voy a empezar y no me siento listo. Es sociología, ¿va? No, pero sabe que, perdón, no me llama la atención tanto el dato de los 236. ¿Por qué? Miren, jóvenes, yo les voy a decir una cosa. El pedagogo se hace pedagogo en la práctica, en el campo laboral. El abogado se hace abogado en el campo laboral. El administrador de empresas, ¿por qué? Porque usted aquí conoce todo lo que son las bases teóricas, pero la praxis en los trabajos es totalmente diferente. No me preocupa eso. ¿Sabe qué me preocupa a mí? El 3. Aunque ustedes lo vean que es minoría, pero no debería de existir en el 3, debería reducirse por lo menos a un 1. ¿Saben por qué? Porque un 3% con base al porcentaje de 100 ya es un numerito un poco significativo. Que serían 3 estudiantes, estaríamos alrededor de 3 de cada 10, 4 de cada 10. No, aquí no, en este no, porque si mira que medianamente y bien preparado, andábamos casi 4 y 4, ahí son 8, solo ahí, muy preparado 9, o sea, 9 de 10 andan bien. Eso de los 100 y fracción serían de los 130, ¿y cuántos son? Creo que serían menos de 3, tal vez 2 estudiantes son los que no en base a 10, o sea, sí se sienten, yo lo miro bien, o sea, ando entre 7 a 8 se sienten que salen al mercado laboral y sí les iría bien. Sí les iría bien. Sí les iría bien, o sea, miren, o sea... Pero miren, poco preparado, ¿ves? Poco preparado, más no preparado. No, pero ahí eso sería 1 de 10. 1 de cada 10. Ajá, 1, entonces serían 2 de 10 prácticamente. Por les digo, 8 son los que se sienten bien preparados. O sea, significa que en la universidad andamos bien. O sea, andamos bien. Andamos muy bien, muy bien. Si usted se recuerda, no sé quién fue que mencionó. El abogado Carlos acá sentado en lo de rúbricas. Él dijo, antes escuchaba malos comentarios de la universidad, hoy ha mejorado. Entonces significa que el estudiante, ese es el reflejo, pues, ¿verdad? Nelson. Tenemos que llegar por lo menos a 9%, A 9. de grado de satisfacción, y uno que no, porque mire, si usted necesita algo de mí, yo en ese momento no se lo puedo dar, le genero un disgusto. Si en ese momento usted acaba de pasar por una situación, un impasse en la universidad, entonces eso emite ahí cualquier respuesta, no ser tan objetivo en la respuesta que uno va a dar, pues. Entonces, con un 1 me conformo yo y un 9 de 10 que sí. Otra pregunta que se planteaba era la calidad educativa del CEN. Mucho. ¿Cómo la
calificarías en pensamiento crítico y habilidades blandas? Un 39.2% dice que es muy buena, un 38.5% dice que es buena, los demás baja 3.1%, es excelente 9.2% y es regular 10%. Fíjate que, Nelson, fíjate que yo siento que los estudiantes sí, estas respuestas fueron que no por salir de la... Del paso. ¿Sabe por qué lo deduzco? Por la comparación de los dos, ¿verdad? De los dos Gráficos. De los dos gráficos. O sea, eso me da... ustedes dirán, ¿y cómo se puede comprobar que no estuvieron mintiendo? Exactamente, las dos cosas. O sea, si él se siente bien preparado y medianamente preparado, significa que se le ha generado ese pensamiento crítico de cómo él va a ir a funcionar en una empresa como abogado, como psicólogo. O sea, eso es bien fundamental. Sí. Esto ya creo no la había sido. ¿Esta era abierta la pregunta? Sí, esta está abierta. Esa es la pregunta que quedó abierta. La actitud de un docente, ya sea una actitud positiva o negativa, marcó tu rendimiento o motivación. Andamos bien. Dice que la mayoría de, yo estoy viendo todos los comentarios que te dejaron, la mayoría de los positivos. Pero pásenme esas encuestas. ¿De cuánto hablamos de encuestas? Ahí podríamos ver. La mayoría son positivos, ¿verdad? Uno que otro decía que había tenido ahí en clase que el docente solo llegaba a leer, decía, presentaba diapositivas, solo leía y no compartía en clase. Fueron como 2 o 3 de todas las que vi. Eso podemos hallar, dice mixta, negativa, un poco, pero la mayoría está conforme en que todos tuvieron experiencias positivas, sin quejas. Eso quiere decir que docentes del centro están haciendo bien. Sí, retroceder, si andamos bien, porque imagínense, algo positivo y que no el docente no tuvo ninguna actitud o no la tuvo, ¿verdad? Es bien poco los que asumieron una actitud negativa. Ni siquiera un docente por cada 10 que hay en la universidad, quizá 2, ya de los 30 y fracción que somos. O sea, eran como tal vez 2 comentarios los que veían así, referidos que siempre era una clase que le hacía aburrida o más que todo eso. Ahí después le dice en privado qué clase es para que la licenciada tome medidas. Digamos. No, metodología no puede ser, ¿verdad, Nelson? No, pero fíjense que hay algo, yo les decía a ellos, algo curioso. En la última clase les dije, sí sale sociología, sí sale historia, sí sale ciencia política. Las 3 las doy yo. Y les digo yo y les reclamo que por qué no me dieron metodología. Y les digo yo que es la que más me excita a mí, la que más me emociona, la que más... Pero ellos no me lo quisieron incluir, le digo, o sea, no. Y esta clase es bien fundamental, como les digo la licenciada. ¿Quién sigue? La motivación nace cuando el estudiante encuentra sentido sobre lo que aprende. Y esta motivación únicamente nace cuando las clases son más participativas. A continuación, mi compañera Elizabeth va a hablar sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que encontramos en la hipótesis número 3. Bien, buenos días a todos. Como pueden observar, el 72.3% de los estudiantes perciben un ambiente de respeto, confianza o excelencia en empatía. Eso me da un poco de paz. Entonces, también muchos estudiantes reconocen que los profesores los motivan y acompañan. Ahí se indica que solo son 3 docentes, miren, 7 o sea, perciben un ambiente, respeto, confianza y excelente empatía. O sea, 7 de 10 docentes prácticamente. Hay 3 que... Hay que montar persecución atrás de los 3. A ver, ¿quién es? Vaya. Miren, hay mucho incentivo de acompañamiento activo. O sea, los docentes hacen mucha investigación en la universidad también. O sea, esos son buenos indicadores. Indica que aunque no les guste la investigación, pero los docentes sí la implementan. Eso es bueno. Bueno, y en las conclusiones dice que la actitud empática y cercana fortalece la motivación, el compromiso y la formación integral del estudiante. Por ejemplo, la clase de metodología es una clase bien complicada, como el libro de en la primera clase de todos nosotros. Creo que la mayoría está pensando en cancelarla, ¿verdad? Y bueno, entonces, sin embargo, todavía hace falta más experiencia para prepararnos para el mundo laboral. Cabe recalcar que esto se basa en las
propuestas que se aplicaron. En las recomendaciones, formar a los docentes en empatía, comunicación y manejo emocional para reducir la percepción de frialdad. Que solo es un 4%, recuerdo. Entonces, Sí, es mínimo. ya que la mayoría de, bueno, en mi caso, pues, el único maestro que tenía era el Ligantónico, el único que me ha Ahí dado está. clases. Entonces, pero la mayoría de docentes no se centran, o sea, siempre buscan actividades para salir de la rutina, por decirlo así. Aquí se nos presentan 3 mejoras urgentes. Número 1, clases más prácticas y participativas. Se propone reducir un poco las clases solamente teóricas y intentar más actividades donde todos nosotros podamos participar, como lo decía anteriormente, es como salir de la rutina o de ciclos sociales. Número 2, está la capacitación docente en herramientas digitales. Los docentes, por una parte, necesitan seguir capacitándose para manejar mejor las plataformas, pero está en tercer lugar también el uso regulado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también es primera vez que yo la utilizo en estas clases, en las que he tenido, en las 3 comunicando. De forma responsable, productiva, porque todo es que todo es no depender de la inteligencia artificial, que una cosita y directo a ChatGPT. Bueno, así de mí. Un alumno desconectado no necesita más tecnología, necesita un docente que despierte su interés por la tecnología. A continuación vamos a hablar sobre lo que son los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de nuestra hipótesis. Hipótesis número 1. Un 35.4% percibe predominio de clase magistral. Más del 70% comprende mejor con dinámicas innovadoras, o sea que, digamos, un 7 de cada 10 estudiantes de los que entrevistamos nos dicen que prefieren que las clases sean innovadoras, que no sea la típica clase donde van a escuchar al docente por 3 horas corridas hablando y solo están copiando y copiando, sino que necesitan, como les decía, un alumno desconectado no necesita que le estén diciendo haga esto, haga esto, haga esto. Necesita un docente que despierte su interés en estudiar, que despierte esa necesidad de aprender. Y eso es lo que nos refleja la hipótesis número 1. Ahora, la hipótesis número 2, la hipótesis tecnológica. Un 76.9% ve manejo aceptable o bueno de las plataformas. O sea que significa que los docentes sí le están dando buen uso a lo que es la PBA. Un 87% percibe los recursos digitales como motivadores. Básicamente, 9 de 10 estudiantes nos están diciendo que le motiva cuando un docente usa no los típicos libros de texto, los folletos o los PDF, sino que usa metodologías más innovadoras como videos, presentaciones o otras innovaciones que se pueden implementar en la clase. La hipótesis 3, la hipótesis socioemocional, un 72.3 percibe empatía y un buen clima en el docente. Y creo que esta hipótesis es una de las más importantes, porque un docente puede tener una buena manera de enseñar, igual puede tener una buena manera de manejar las herramientas digitales, pero si un docente no sabe cómo llegar al alumno, le habla feo, tal vez lo trata feo, o es demasiado serio, es cuando el alumno tiene miedo hasta de participar en clase, por miedo al qué van a decir de él. Y otro de los hallazgos es que un 65% recibe incentivo o acompañamiento investigativo, y es algo en lo que me gustaría hacer énfasis, que creo que por eso fue una de las clases, como decía el licenciado Andoni, las 3 clases que él lleva, porque creo que algo muy importante en él es ese comportamiento. Creo que él maneja muy bien la parte socioemocional, como lo dice esto, pues que él tiene esa capacidad de hacer, de
sino que nosotros queramos aprender más de la clase, porque al final todo nos sirve en un determinado momento de nuestra vida, todo nos sirve, aunque nosotros digamos, no, esto no es de mi carrera, esto solo es una clase general, no me va a servir, o esto no me va a servir en nada. Al final, cada cosa en su debido tiempo nos llega a servir en nuestra vida, y eso es algo muy interesante en él, que sabe manejar, creo que las 3 dimensiones, y las sabe combinar muy bien para despertar un mejor aprendizaje en nosotros. Tienen los 10 en todo el libro. A continuación, mi compañera hablará sobre las conclusiones generales. Perdón, las recomendaciones. Bueno, número 1 está la capacitación docente continua, como les decía, como por ejemplo que los docentes fomenten lo que es los conocimientos digitales, por decirlo así. En número 2, estrategias inclusivas de participación. Buscar que todos los estudiantes participen, como mi compañera lo decía anteriormente. Muchos a veces no hablamos por miedo a que nos estemos equivocando o digamos algo que nada que ver con la clase. Número 3, optimización de plataformas educativas. Mejorar las plataformas para que sean más accesibles y fáciles de utilizar. Al momento de que nosotros utilizamos una plataforma digital o una IA, es importante que, por ejemplo, que hagamos una pregunta bien redactada, si no, no vamos a obtener lo que nosotros esperamos. Número 4, uso regulado de la inteligencia artificial. Nuevamente, como les decía, es importante saberla usar y no depender de ella. No todo lo sabe la IA. Número 5, formación socioemocional docente. Fortalecer la empatía, la comunicación de los docentes para tener un mejor ambiente dentro del aula. En otras palabras, que nosotros nos sintamos seguros de expresarnos y no juzgados. Como número 6 está la vinculación con el mundo laboral. Relacionar más lo que aprendemos aquí en la universidad con situaciones reales, como por ejemplo investigaciones, mediante proyectos y también las prácticas profesionales. Cuando un estudiante le encuentra sentido el para qué de lo que aprende, la tecnología deja de ser como una camisa de fuerza que está usando por obligación y empieza a ser como una camisa, como una muletilla de apoyo en la que él se basa no solamente por salir del paso, sino para aprender y mejorar o afianzar mejor sus conocimientos. A continuación, mi compañera va a hablar un top 3 de las mejoras urgentes que necesitamos en la universidad. Bueno, el top de 3 mejoras urgentes, las prioridades de acción inmediata identificadas en el diagnóstico. La primera es el programa institucional de formación docente, cubrir la formación simultáneamente, metodologías activas, competencias digitales y habilidades socioemocionales para reducir las brechas detectadas entre los docentes. El objetivo principal aquí es emparejar y cerrar las brechas que no hay entre los docentes. La número 2 es fortalecer la vinculación teoría y práctica, aumentar los proyectos reales, prácticas profesionales e investigación aplicada. Atendiendo a que solo el 11.5 y el 14.6 de estudiantes se perciben en el nivel más alto de preparación. Los datos del diagnóstico son claros y preocupantes porque son entre el 11.5 y el 14.6 de nuestros estudiantes que están saliendo realmente preparados. Para cambiar esto vamos a meter esfuerzo en los proyectos reales, las prácticas profesionales y en la investigación aplicada. La número 3 es la política clara del uso de tecnología de IA. Establecer lineamientos institucionales que regulen el uso de inteligencia artificial y optimicen las plataformas educativas garantizando estabilidad educativa. La IA ya está aquí y no la podemos ignorar, pero tampoco podemos dejar a la deriva. Vamos a fijar reglas del juego claras para su uso. Bueno, ahorita nos vamos a desviar un poquito hacia atrás porque se nos movió la presentación, pero mientras tanto quiero hacer mención de otra frase. Una clase participativa no nace
cuando se tiene mejor data o la mejor presentación, nace cuando el docente despierta la confianza en el estudiante para que se pueda desempeñar y desenvolver abiertamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las necesidades identificadas. En primer lugar, lo más importante, como les mencionaba, es la capacitación del docente. Como estuve mencionando anteriormente, no basta con que el docente venga ahí solamente a impartir la clase, a hablar y que los alumnos estén haciendo lo que quieren, sino que el docente sepa despertar esa confianza en el estudiante, sepa despertar ese deseo de aprender, no solo por salir del paso, sino porque en verdad quiere saber de qué trata la clase, en qué momento la puede aplicar. Y en segundo lugar, tenemos plataformas accesibles, optimizar herramientas educativas para garantizar la accesibilidad equitativa. En tercer lugar, tenemos las metodologías dinámicas, fomentar prácticas más activas, participativas y aplicadas a la realidad. Volvemos a hacer mención de los casos ABP que mencionaba mi compañera, que son los aprendizajes basados en proyectos, que es algo muy importante porque, como lo mencionaba en el caso de la clase Derecho de la Niñez, es cuando una clase nos causa cierto impacto en nosotros mismos, que aunque la clase no nos guste, pero llega un cierto punto en el que algo despertó nuestra iniciativa para querer aprender de esa clase. Y aquí quiero hacer mención, como lo mencionaba usted, de las guías que utilizamos. Utilizamos para descifrar o para ayudarnos a que nos explique y nos mejore o nos redacte mejor el informe. Utilizamos la guía de Dipsit y Copilot. Para lo que es la creación de la presentación utilizamos Clouded y para el uso de gráficos utilizamos Gemini. Ahora, el uso regulado de la IA. Creo que aquí es donde se da como el choque, el punto de encuentro en que nosotros debemos tener claro que no solamente es pedirle a la IA que haga las cosas por nosotros, sino saber de qué manera pedírselas para que nos dé lo que nosotros queremos, y otra, aprender que el aprendizaje o un buen trabajo no se da cuando todo está perfecto, sino cuando nosotros aprendemos. Y de donde se aprende es de los errores. No necesitamos que un trabajo esté perfecto o sacar los 10 puntos o tal vez el 100 en la clase. Lo que verdaderamente necesitamos es aprender de la clase y encontrarle sobre todo sentido a lo que estamos haciendo, porque cuando encontramos sentido a lo que estamos haciendo, la clase deja de sentirse como una pesadez y empieza a sentirse más como algo que disfrutamos y hacemos por nuestra voluntad propia. A continuación, mi compañera voy a hablar de esto. Ahora, una reflexión final sobre toda nuestra investigación es algo muy importante. Creo que todos como grupo nos sentimos muy conformes de la investigación que planteamos, porque para nosotros fue muy satisfactorio trabajar en conjunto como grupo y además estar leyendo las respuestas de las encuestas. Como lo mencionaba mi compañero, la mayoría de respuestas fueron respuestas positivas. Fueron 2 que 3 los que tuvieron una experiencia negativa, pero en su mayor parte las encuestas fueron positivas. Y esto nos dice que la voz de 130 estudiantes fueron reflejadas a través de toda esta investigación, en la que intentamos plasmar no una crítica, como lo mencionaba la licenciada al principio, sino una mejora, o sea, darles como el primer paso para que se implemente una mejora en las competencias de los docentes que se está utilizando actualmente. Y pues en base a la dimensión pedagógica, tecnológica y la innovadora, que debe haber como una balanza entre las 3 dimensiones que abordamos en el estudio, pues para que se pueda mejorar la calidad educativa, porque se necesita que el docente tenga una buena pedagogía, pero también se necesita que use las herramientas digitales para que la clase no sea un poco aburrida o solamente estar copiando teoría y teoría, pero
También es algo muy importante, no solamente debe tener una buena dimensión pedagógica o hacer un buen uso de las herramientas digitales o de la IA, también debe despertar esa capacidad en el estudiante para que quiera aprender más de la clase. Y algo muy importante que mencionamos sobre todo el trayecto de la investigación es el uso moderado de la IA, que la IA no se vuelva como una dependencia de nosotros, sino saber que la IA está para ayudarnos, no para hacer nuestro trabajo. Y pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Háganse un poquito más para acá, porque los miro así como cuando alguien... Sí. Muchas de ustedes pensé que iban a salir peor evaluados los docentes. Que tengo poca fe yo en ese sentido, ¿verdad? Quisiera yo preguntarles, me mencionaron en varias ocasiones las brechas que hay entre los docentes. ¿Cuáles son esas brechas, Aclárenme ese término brecha por ahí, porque para tener un buen fundamento en la reunión. Ahí mencionaban la palabra brecha. Para lo de las brechas en los docentes, incluso está plasmado en la presentación. Pero, ¿qué brechas? Nos referimos a divisiones internas en el ámbito laboral, a que se note que haya un mal clima laboral. ¿A qué nos referimos? No, o sea, para abordar esa parte. Porque, espérame, mi amor, cubrir, ahí está, miren, programa de formación docente. Cubrir de forma simultánea metodologías activas, competencias digitales y habilidades para reducir brechas detectadas. ¿Cuáles son esas brechas detectadas? Lo que tratábamos de plasmar aquí en este top 3 de las mejoras es que algunos docentes usan clases muy magistrales, o sea, solo estar copiando, mientras que otros usan clases como más tecnológicas, más interactivas, se basan más en presentaciones o en el uso de videos, nos ponen a crear videos. Son como clases más interactivas, como lo mencionó usted. Esas son las brechas que mencionamos, mientras unos docentes están como más con el estilo tradicional, solo haciendo que el estudiante copie, otros están innovando. Entonces, para nosotros, pues es fundamental que haya como un equilibrio. Bueno, ahorita se me acaba de encender un foco en la planificación. Ya le voy a escribir a los docentes, nos van a activar la carga del otro periodo y al asignar, les voy a pedir por lo menos una actividad innovadora, no un proyecto de investigación, sino una actividad innovadora dentro de su aula de clase para ir mejorando. Miren, tenemos una situación aquí, no repetimos, no con el afán, todo está siendo grabado, no con el afán de criticar a los docentes, pero tenemos un buen número de docentes que se formaron en la vieja escuela, con un poco del problema que se nos da a todos los seres humanos cuando nos quieren sacar de nuestra zona de confort. Y créanme, tengo prácticamente ya para 2 años de estar con la U de nuevo, queriendo trabajar y mejorar en esta parte, y creo que lo hemos logrado. No solo administrativamente, sino también a nivel de planta docente, pero lo hemos logrado hasta un cierto porcentaje. Tenemos que seguir adelante. Entonces, ustedes con esta investigación que han hecho hoy, es más, ni les voy a hacer tantas preguntas. Con esa investigación que han hecho hoy, ustedes me han demostrado de que, si bien es cierto, hay unos elementos de los cuales hay que preocuparse. Es el nivel de satisfacción y preparación para el campo laboral. Pero le busco un consuelo a esta parte y digo, uno se forma en el campo. Pero también me abren una parte de que lo teórico se vuelva práctico, porque ustedes decían ahí en algo, proyectos reales. Entonces, necesitamos desde la parte administrativa, y esto va a llevar tiempo, porque cada docente, imagínense, saque cuentas, la mayoría de los docentes tienen 6 de carga y 5 de carga, multiplicado por 35 docentes, estamos hablando de 180 a 200 clases ofertadas.
180, 200 proyectos que monitorear. Es un trabajo bastante arduo y ¿saben qué es lo peor? Que recae sobre mi persona porque soy la única pedagoga que tiene la parte administrativa. Entonces, decirles, voy a tratar de implementar una nueva estrategia que se me alumbró el foco con lo que ustedes dijeron. Solicitar obligatoriamente la planificación de cada clase, por lo menos un proyecto de innovación y un proyecto de asignatura. ¿Enmarcado en qué? En las tareas de aula perfectamente pueden delegar 10% para algo innovador y que de ese algo innovador nos pueden mandar la bajada a nosotros para poder darle seguimiento o invitarnos a presenciar esto. Tienen que trabajar los docentes, van a tener que reformar sus planificaciones y tratar de que la parte teórica coincida con el proyecto práctico de la clase de asignatura. Entonces, ahorita hemos tenido una gran limitante, jóvenes, y ha sido la falta de recursos tecnológicos. Pero ellos mismos se enmarcaron en las áreas de mejora, de implementar un proyecto de dotar de recursos tecnológicos en los espacios de clase. Pero esos recursos no tienen que estar solo por venir a estar instalados, tienen que dársele uso. Entonces vamos a darle y buscarle la otra cara. Y yo espero que en una futura investigación este indicador pueda haber sido detectado como una debilidad en esto, pero fortalecido en una futura investigación, ¿verdad? Y espero que en algún momento me encontráramos ahí abajo y me digan, si están haciendo los docentes lo que dijo que los iba a poner a hacer, porque el mayor portavoz de uno es el alumno mismo. La mejor publicidad que la universidad puede tener es la boca de ustedes allá afuera. Eso es lo mejor, porque ustedes viven la realidad del día a día en UCE. Pero sí, me llevo dos cosas positivas y que se van a implementar, y lo voy a anotar porque si no se me va a quedar solo en palabras. Entonces, implementación de un proyecto digital. Licenciado, ahorita que en lo que está escribiendo hay algo que a mí me impactó. Yo hice un viaje con estudiantes de historia a Copán Ruinas. Con el viaje de historia, con el recorrido, con la guía de 27 preguntas que desarrollaron, dije yo, dale los 20 puntos. Pero cuando vengo de regreso digo, no, mejor lo voy a poner que haga un podcast. Y, o sea, y les doy sincero, a mí, no sé si ustedes lo vieron, que lo mandé, o sea, 4 estudiantes, 35 minutos, hablando de la experiencia vivida en un podcast, no sé dónde reunieron, y luego mandé otro de 13 minutos, como los miro, por esa razón que les digo yo disfruto, les digo, yo lo disfruto, lo de la docencia, porque es una cosa que tiene que tener uno de disfrutar, por eso les digo lo de metodología. Ver 13 minutos, 2 estudiantes hablando del viaje a Copán Ruinas. Se sentaron y los dos hicieron. Me dijeron, yo pensé que habían alquilado un lugar. No, ahí en la Plaza León, ahí se fueron porque miré que había unos niños jugando. Yo, ¿dónde estuvieron? No, en la Plaza León. Ahí armaron el conversatorio, pusieron el teléfono, el podcast, y empezaron a platicar del viaje. O sea, eso es cuestión, es innovación tecnológica, ¿verdad? Lo que les pedí a ustedes que se grabaran a través de Zoom, platicando, ya que no se pueden reunir, platicando sobre cada capítulo. Y esa es innovación, ¿verdad? No solamente de una sola forma, o sea, no necesito data, con un teléfono, hoy tienen esa facilidad, pues. A mí, les soy sincero, a mí me impactó. Otro grupo que hizo, agregó segmentos de un video que yo grabé del guía y montaron sobre eso un conversatorio, ¿verdad?, de los estudiantes platicando. O sea, son cosas, como le digo, novedosas. Otra pareja de estudiantes se me fue ¿verdad, Shelly? Se me fue al parque El Puente y desde allá montaron el viaje de Copán. O sea, son cosas, como le digo, muy bonitas, ¿verdad? Que eso es posiblemente la propuesta, ¿verdad? La simulación de algo. Mire, Diego, implementación de proyectos tecnológicos innovadores por clase, proyectos reales, práctico teórico por clase, y elaborar un listado de los posibles proyectos por asignatura. Es un trabajo que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque, como les decía, no para desacreditar a los docentes, porque los docentes tienen su preparación,
innovando, estamos en la escuela tradicional y hay que romper ese paradigma para que pueda generar un cambio positivo. Ustedes ya no son el mismo tipo de estudiantes que éramos nosotros cuando nos profesionalizamos, abogado Andoni. O sea, a nosotros nos enseñaron con estrategias diferentes. A ustedes, para lograr captarle la atención, no significa que el docente viene aquí como Biblia abierta y se deleita con una gran clase. Ustedes se aburren y el docente se esforzó para poderle dar esa cátedra a usted, porque uno no viene a pararse ustedes a improvisar la clase aquí al frente. Por lo menos algo tiene que saber, y si no estudió, tiene el dominio de la clase, pero la va a dar. Pero ya a ustedes no les llama la atención eso es lo que realmente pasa. Es otra era, es otro grupo. Y yo les decía ayer, saben, el primer ingreso me tiene preocupada, porque los grupos que van saliendo, que van allá por consultorio jurídico, tomaban a bien, para los que están ahorita lo toman a mal, y he tenido quejas. Entonces es momento de redireccionar, es momento de transformar. No les voy a decir cuando ustedes se gradúen la universidad va a ser otra cuestión, son cambios, pero son cambios graduales. Y precisamente trabajos como estos me permiten a mí y a los compañeros tener una visión holística de todo lo que está pasando. Óigame, le estoy hablando que aproximadamente con 200 clases presenciales las que se imparten de lunes a domingo. No puedo andar en las 200 clases porque me voy a cansar, número 2 me voy a estresar y número 3 no voy a aguantar. Entonces, pero a través de esto, de cuestiones anónimas, los alumnos dicen, esta es la inconformidad, esto es lo que tenemos, esto es lo que ya no se ve. Se han evitado muchísimas malas prácticas, pero estamos en aras de mejorar. ¿Han cambiado? Sí, hemos cambiado a gran escala, pero necesitamos seguirlo haciendo mejor. Muchísimas gracias, jóvenes, por este panorama totalmente diferente para poder realizar de una mejor manera lo que es la gestión académica, en primer lugar, que es mi responsabilidad, y lo que es el trabajo o el quehacer docente en las aulas de clase. Infinitamente se los agradezco, porque sé que si logramos implementar estas cosas vamos a tener un número mayor de alumnos satisfechos, y sobre todo personas como ustedes que van a hablar allá afuera. No, vieras cómo enseñan en la universidad, vieras qué bonita la estrategia, y eso que hace que el que está, estudio o no estudio, me voy para la UCEN o me voy para la otra universidad, me matriculo en línea, quiere estar aquí en presencial. Entonces, para ahí vamos. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a traer al IPSI, ¿verdad?, cuando tengamos una reunión de docentes para que vean. Sí, para que defiendan el proyecto. Muy bien, ella tiene una excelente fluidez verbal.